¿Cuántos creen que el Señor es santo y poderoso? Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios que nos redimió y con su sangre nos limpió. Vamos, vamos. Hey. Cántalo. Alabaremos al Santo de Israel. Exaltaremos Aleluya. al León de Judá. Glorificaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso es tu Señor. Amarrota ocasión, cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, Fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre Así es, sí, Señor, tú eres santo y poderoso, grande, majestuoso y digno de alabanza. majestuoso y poderoso Aleluya. es tu Señor. Amarrota una canción. Santo y poderoso eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Aleluya. Aleluya, aleluya. Muy buenos días, buenos días, buenos días para todos ustedes en esta preciosa mañana. Les saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, deseando que hayan tenido un buen descanso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias le damos al Señor por este nuevo día que nos regala un día más de su misericordia, un día más de su bondad, de su fidelidad en todo tiempo. Hoy estamos a 25 de septiembre de este año 2020. Y la verdad que Dios cada día nos sorprende, Dios cada día nos demuestra que nos ama, Dios cada día nos sorprende, Dios cada día hace cosas grandes, hace cosas maravillosas, y por eso es que nos gozamos, nos alegramos, por eso es que nos deleitamos en la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y tenemos un programa, una transmisión especial donde voy a estar compartiendo un momento allí con unos hermanos del Ministerio 3000 Obreros. Hoy vamos a conocer un poco acerca de este ministerio. Hoy vamos a tener una comunicación con varios hermanos de este ministerio. Yo sé que Dios nos va a bendecir a través de la vida de nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que le invito para que usted pueda disfrutar de esta transmisión, pueda disfrutar de este programa especial y podamos gozarnos, podamos alegrarnos
podamos deleitarnos en el Señor también a través de las alabanzas, a través de los videos musicales que voy a estar transmitiendo en el día de hoy. Así que le animo a que sigamos adelante, le animo a que no se salga de esta transmisión. Vamos a escuchar, vamos a conocer a nuestros hermanos, vamos a conocer de este ministerio. El lunes pasado tuve una comunicación muy especial con ellos, donde me estuvieron presentando de este proyecto, y la verdad que a mí me gustó demasiado. Así que yo sé que a ustedes también les va a gustar, les va a gustar este proyecto que se les va a presentar en el día de hoy. Así que vamos con otro video musical y después nos vamos conectando ya con nuestros hermanos para que ellos puedan darse a conocer cada uno de ellos y se pueda presentar este proyecto que se llama 3000 Obreros. Así que vamos con este siguiente video musical. Ya ellos están allí preparados para salir en la transmisión. Levanta. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Aleluya. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Así es. Alguien puede gritar. ¡Celébrale! ¡Con júbilo! Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante Aleluya. de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Así es. Sí, Señor Jesús.
delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor. El león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, Aleluya. Cristo, 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 Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya estamos con nuestros hermanos del Ministerio 3000. Quiero saludarlos a todos ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les saludo a ustedes, hermanos, mis hermanos en Cristo. No sé si me escuchan. Hola, Pastor Juan Diego, buenos días, bendiciones. Dios me los bendiga a todos ustedes en este precioso día. La verdad que para mí es un privilegio poderlos tener en esta transmisión. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, Pastor Israel, que el Señor le bendiga. Les bendigo a todos ustedes, bendigo a Zulay, bendigo también a la hermana María Verónica, bendigo al hermano Arles Steven. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Me gustaría que ustedes se presenten, cada uno de ustedes. Me gustaría que ustedes le digan a los hermanos que están allí en la transmisión de dónde son, en qué ministerio están trabajando. ¿Hace Hermano, cuánto conocen a Cristo también? Sería buenísimo también. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Yo soy pastor hace 50 años. Soy pastor colombiano y pertenezco a la iglesia Casa de Oración Apostólica. Soy maestro pastor y toda la vida he servido al Señor. Hola a todos, buenos días, Dios les bendiga, le damos gracias a Dios por esta grandiosa oportunidad que nos permite de estar hoy reunidos como hermanos y pues mi nombre es Verónica Sánchez. También le doy gracias a Dios por haber conocido el Evangelio desde los 17 años y bueno, aquí estamos para la gloria del Señor. Muy buenos días, mi nombre es Zulay Balaguera, me encuentro en la ciudad de Cartagena, Colombia, dándole muchas gracias a Dios por este privilegio que nos concede de habernos permitido conocer con el pastor y también pues de poder compartir a través de este medio con el pastor que nos ha concedido esta bendición y Dios que ha sido bueno con nosotros. Le doy gracias a Dios desde toda mi vida, pues pertenecí a una iglesia, toda mi vida fui creyente, mis papás son pastores de hecho, y bueno, luego más adelante podré contar que desde hace 4 años conocí a Jesús verdaderamente. Entonces, gracias le doy a Dios por eso. Trabajamos aquí en Cartagena con una congregación y gracias a Dios por este privilegio que nos da de pertenecer al movimiento de los 3000 obreros. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alex Ramírez. Gracias a Dios primeramente, gracias al pastor Juan Carlos por esta invitación. Los saludo desde Ibagué, Tolima. Yo llevo 10 años de congregarme en una denominación cristiana
pero hasta hace más o menos un año empecé a inquietarme por muchas cosas del Señor Jesús, hasta que por la gloria y la misericordia de Dios comprendí el Evangelio y ha sido un antes y un después. Y hacer parte de los 3.000 obreros ha sido una gran bendición también. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Me alegra escuchar un poco de cada uno de ustedes y conocerlos un poco y saber de cómo Dios los ha ido llamando. Dios creo que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros también. Y el saber cómo Dios nos llama para su obra es algo muy importante. Amén. Bien, yo quiero que ustedes en esta mañana, en el tiempo que ustedes lo vean necesario, nos puedan presentar el proyecto de 3.000 obreros, cómo nació este proyecto y cuál es el propósito que tiene este ministerio. Bueno, quiero contarles que hace unos 8 años, más o menos, empecé a orar para que Dios nos diera 3.000 obreros, a razón de que en Colombia hay 1.103 municipios. Pensando en lo que Jesús dijo, que los envió por parejas, entonces yo pensé que debíamos orar para que Dios enviara obreros a sus vidas y empecé a orar por 3.000 obreros para Colombia, pensando inicialmente en Colombia para que después se extienda a todas las naciones. Y empezamos a estudiar el Evangelio, a conocerlo para cómo llevar a una persona al reino de los cielos realmente. Porque yo soy cristiano, mi mamá fue uno de los primeros cristianos aquí en Colombia y de ahí nació las Asambleas de Dios, aquí en Colombia hace 80 años aproximadamente. Entonces, oí unas profecías que Colombia sería para Cristo y a medida que no veía que eso se cumplía y como el Señor dijo, rogar al Señor de las mies que envíe obreros, dijo, será por falta de obreros. Empecé a orar para que Dios cumpliera eso que había dicho en Colombia, por unos misioneros americanos que llegaron aquí a Colombia y por ellos vinieron aquí con esa esperanza de ganar a Colombia para Cristo. Pero crecí en la iglesia, haciendo el aseo de la iglesia. Luego a los 13 años Dios me llamó para ser pastor, estuve trabajando en un pueblito por allá, Boyacá. Luego estuve como misionero en la selva y luego fui profesor del seminario bíblico. Pero me di cuenta que había una falencia, que la gente no conocía a Jesús realmente. Oíamos hablar de Jesús en Semana Santa aquí en Colombia y en Navidad, pero realmente no se hablaba de Jesús. Y empecé a preguntarle a las personas, ¿qué sabe usted de Jesús? Y me di cuenta que no lo conocíamos. Entonces me propuse en el corazón empezar a conocer a Jesús, ya que la salvación consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Entré en el seminario, en el instituto, en la universidad y tampoco le enseñaban a conocer a Jesús. Y en la Biblia nos enseña que debemos conocerlo conforme a las Escrituras para que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Y pues propuse en mi corazón empezar a conocer a Jesús y cómo llevar a una persona realmente a ser salva. Y de ahí nació este proyecto de los 3.000 obreros, pensando en esa necesidad de evangelizar y que todo Colombia conociera a Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que eso es la intención y eso es lo que es el trabajo que debemos hacer nosotros, de dar a conocer a Cristo como lo dice la palabra. Amén. Me gustaría escuchar al hermano Arlex
¿Cuál ha sido su experiencia con este proyecto de 3.000 obreros? Bueno, Pastor Juan Carlos, primeramente empezamos con ese anhelo de servirle al Señor, de llevar ese mensaje que nosotros hemos visto, porque actualmente escasea mucho el conocimiento acerca de Jesús. Y también encontramos muchas personas en diferentes denominaciones queriéndole servir a Jesús, pero no tienen aún las herramientas, no saben cómo hacerlo bien y a veces la motivación no es suficiente, se necesita tener un conocimiento. Así que ha sido una bendición. Nosotros nos unimos a 3.000 obreros y muchas personas empezaron a decir, ¿qué está pasando allá? Queremos aprender. Y en 3.000 obreros creamos una metodología especial para que de manera automática una persona pueda ingresar, capacitarse y volverse un obrero aprobado por Dios para servirle conforme a las Escrituras. Y cada vez son más las personas que se inscriben en nuestros programas, son gratuitos, tenemos un sistema de evaluación, unos tutores especiales, así que ha sido una bendición y tenemos muchos testimonios de personas que están viendo estos resultados, así que ha sido algo maravilloso. Amén, amén. Eso es importante, el saber cómo hay personas que están interesadas en querer servir a Dios y de qué forma se puede hacer. Y yo creo que lo que ustedes presentan es algo que es muy hermoso, algo que es muy loable, por decirlo así, y es algo que se puede aprovechar para seguir predicando la palabra, para llevar a conocer a Cristo a las almas que lo están necesitando. Eh, ¿En qué países ustedes solamente están en Colombia o ya se han extendido a otros países, a otras naciones? Bueno, Pastor, nuestro objetivo es que el movimiento 3.000 obreros se duplique en otros lugares. Hemos tenido la posibilidad de tener una entrevista para Costa Rica, también tuvimos ya una entrevista aquí en Argentina. Nuestro deseo es que empiecen a duplicar este proyecto en otros lugares. Tenemos personas que se están capacitando de Chile, tenemos personas que se están capacitando desde Chicago, Estados Unidos. Entonces, el deseo y el anhelo nuestro es que así conforme Dios nos ha mostrado a nosotros esta visión por medio del pastor Israel, que fue a él a quien Dios le dio esta visión, este proyecto, y lo proyectó con nosotros, lo empezó a trabajar porque así Dios lo permitió, también muchas personas puedan empezar a trabajar en esto, porque es muy necesario. Hay algo que se ha perdido mucho en este tiempo y es la necesidad de conocer a Jesús a la manera de Dios, conforme a las Escrituras. Eso se ha perdido. Las personas conocen de Jesús, han oído hablar de Jesús, pero no como lo dicen las Escrituras. Hoy en día las personas hoy creen en Jesús a su manera y a su conveniencia, lo acomodan a su estilo de vida, lo acomodan a como les parece, pero no debe ser así. Jesús mismo dijo que era necesario escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece, dijo Jesús, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que si yo quiero conocer a Jesús, tengo que ir directamente a la fuente del testimonio, que es la palabra de Dios. Necesitamos volver a eso, a escudriñar. No considerar que solamente es deber de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, sino que toda persona que ame a Jesús y que verdaderamente quiera ser salvo debe conocerlo, pero a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Por eso nuestro deseo más grande es que esto se despierte no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque el Evangelio está dado para todas las naciones. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todas las personas sean salvas y procedan a un verdadero arrepentimiento. Amén, amén. Hay algo que acaba de mencionar Zulay, que a veces conocemos, que la gente conoce a Jesús de otra manera. Y más que todo yo creo que lo van conociendo solamente y muy escasamente a través de Semana Santa, a través de las películas de Semana Santa. Acá en Argentina se está dando la serie brasilera Jesús, que es pues una forma como de predicarle a la gente, pero qué tan importante es darles a conocer a Jesús tal y como es, no escasitamente como lo presentan en la televisión, sino de darlo a conocer tal y como es el Señor. Amén. Yo creo que Dios
Dios está impulsando. Yo creo que hay algo que Dios está haciendo con ustedes, es impulsándolos a llevar el mensaje de salvación, mensaje de esperanza, el mensaje de aliento. Y qué bueno es que los hermanos que están en la transmisión puedan aprovechar esto para poder aprender a cómo llevar el mensaje de salvación, aprender a cómo llevar el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, que es el que se necesita tanto en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Hermana María Verónica, ¿cómo ha sido también su experiencia a través de este ministerio? ¿Qué es lo que usted nos puede comentar? ¿Qué ha aprendido? ¿Cuál es el propósito también suyo a través de este ministerio 3000 Obreros? Así es, Pastor Juan Diego. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia. Yo llevo trabajando en Ibagué, llevo aproximadamente unos 10 años de servicio, aunque yo desde que conocí el Evangelio literalmente me dediqué a la obra del Señor. Y algo que nosotros hemos visto y que hemos experimentado y que yo sigo insistiendo, y es en la cuestión de la relación personal con Jesús. Muchas veces en las iglesias o las personas ya están cansadas de escuchar de religión en el mundo. O sea, hay gente que ya cuando tú le hablas de una religión, cuando tú le hablas de una iglesia, cuando tú le presentas como algo tan cuadriculado, la gente definitivamente no quiere seguir una religión por muchos aspectos, por malos testimonios, porque no quieren sujetarse, porque siempre, o sea, por muchísimos aspectos las personas están cansadas de lo que nosotros hoy en día conocemos como religión. Pero cuando tú les presentas a Jesús, cuando tú les hablas acerca de Jesús, todos, absolutamente todos abren el oído porque saben que hay una necesidad en el corazón. Nosotros ya sabemos que Él es el único que puede totalmente satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades, que solo Jesús basta para que nosotros seamos plenamente felices en todos los aspectos, que desde que le conocemos y tenemos esa verdadera relación e intimidad con Él, no existe nada, ningún vacío, ningún hueco, ninguna desesperación, nada que Él no pueda intervenir en todos y cada uno de nuestra parte espiritual, emocional, física. Pero eso es lo que la gente realmente está necesitando. Hoy el mundo está desesperado, hoy el mundo está en angustias, hoy las personas están enfermas, hoy las personas tienen depresiones, hoy los jóvenes se están suicidando, están siendo esclavos de vicios, están siendo esclavos de drogas, están siendo esclavos de muchas cosas que los están atando a ellos literalmente. Y es como que tú tienes el pan, tú tienes la solución en tus manos, tú sabes qué es lo que el mundo está necesitando, pero ¿de qué forma le vas a presentar eso a las personas? Entonces, ya creo que hemos tal vez tenido muchas experiencias de muchas formas, tratando de dar a conocer este mensaje de salvación y de vida eterna. Y hoy en día Dios nos ha permitido a través de este proyecto 3000 Obreros ser un poco más objetivos, ir más al grano, como preparar obreros, no solamente digamos en el área de conocimiento, porque también estamos teniendo una relación muy bonita, estamos creando una experiencia de relación personal. Hoy esta mañana precisamente en la oración fue algo fenomenal. Fue una oración en la cual tú sabes que definitivamente quienes están conectando a esta parte también de la oración, de la intercesión, están llegando, están tocando realmente las fibras del corazón de Dios a través de sus peticiones, y hemos visto la respuesta. Entonces, realmente ha sido esa respuesta a la necesidad. Yo pienso que ha sido Dios mismo quien ha engendrado, concebido, gestado y dado a luz este proyecto, así como el mismo Señor Jesús fue engendrado por Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, gestado por 9 meses en la Virgen María, porque no podemos dejar de decir esto, que es algo tan importante acerca de Jesús, porque eso fue lo que le dio realmente el hombre, o sea, la naturaleza de ser hombre, porque hay veces lo desconocemos en su naturaleza humana, y finalmente
fue gestado y dado a luz también por ella, y vemos a un Jesús humano, un Jesús que finalmente se puede compadecer de cada una de nuestras necesidades, que puede ayudarnos en cada una de nuestras debilidades, que hoy en día permanece y sigue firme con nosotros hasta el fin, que sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces es muy bonito que tú puedas darle esa luz a las personas de que no están solos, de que en Dios pueden encontrar todas las soluciones, y esta ha sido como la mayor de todas las experiencias, el hecho de que tú puedas tener una solución en tus manos y que sabes qué es lo que el mundo está necesitando. Entonces, pues ha sido realmente muy gratificante. Iniciamos tal vez 4 personas orando, hoy ya estamos orando más de 60, 70 personas, y esto es un éxito en la parte de la oración porque realmente es importante. Y también iniciaron hicimos unas primicias como de 30 personas, ya hay casi 400 personas vinculadas con este proyecto en la parte educativa, y sabemos que el Señor va a seguir haciéndolo, sabemos que Dios va a seguir añadiendo. Vamos a estar abriendo plataformas virtuales donde las personas van a estar, no solamente tienen que estar haciendo los cursos presencialmente, sino que ya los cursos van a estar disponibles de una forma totalmente gratuita a nivel virtual. Entonces, le damos gracias a Dios por esto, le damos gracias a Dios por este conocimiento que nos ha regalado a través de nuestro maestro y pastor Israel Bernal, que realmente lo que hoy nosotros podemos decir de Jesús ha sido gracias al esfuerzo y al escudriñar en las Escrituras y al dedicarse detalladamente a darnos a conocer a Jesús. Amén. Es tan importante eso, el dar a conocer a Cristo, cómo se tiene que dar a conocer realmente. No solamente hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Cristo no es ninguna religión. Jesús no es ninguna religión, y eso es lo que durante mucho tiempo se ha enseñado, porque la gente en momentos en que cuando hemos salido a evangelizar, muchos me han dicho, no, pero es que yo no quiero convertirme a ninguna religión. Y la verdad, nosotros lo que le presentamos a Cristo no es un Cristo de religión, sino un Cristo de vida. Mi pregunta es cómo hacer para poder dar a conocer a un Cristo de vida, a un Cristo que no es ninguna religión. Bueno, gracias a Dios por el medio que Dios nos ha dado. Hemos desarrollado varias temáticas, y una de ellas es a través de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿quién es Jesús? ¿A qué Dios envió a Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Y qué debemos hacer para ser salvos? Son 5 preguntas que es un curso completo para responder a todas y cada una de estas preguntas, para que así las personas puedan tener un acercamiento más con Jesús y conforme a las Escrituras. También tenemos mapas conceptuales acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, Jesús es el Evangelio, y decimos que Jesús, la pregunta es ¿quién es Jesús? En el caso hay que creer en Jesús, en lo que Él es, hablando de Jesús el Hijo de la Virgen María, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Siervo, Jesús el Evangelio. En lo que Él dijo, nosotros creemos en la doctrina de Jesús, en la ética de Jesús y en las parábolas de Jesús. Y también desarrollamos en lo que Él hizo, en su ministerio, en lo que hizo para salvarnos y para lo cual fue ungido. Entonces, a través de este temario, nosotros damos a conocer a Jesús, y todo es conforme a las Escrituras, no es nada sacado de internet, sino todo basado en las Escrituras. Y así estamos dando a conocer a Jesús, pero la idea no es presentar a que la gente vaya al templo. La idea es que las personas vayan al cielo, que conozcan a Jesús para que puedan tener acceso al reino de los cielos. Nuestra idea no es llevarlos al templo, nuestra idea
y el propósito de Dios es que las personas sean salvos y escapen de la condenación del infierno. Amén, porque una de las cosas que yo sé, que yo creo que hay mucha gente que va a la iglesia, y lo importante es no solamente llevarlos a la iglesia, lo importante es que vayan a los pies de Cristo, que conozcan realmente a Cristo como es. Amén. Así es, pastor. Así es. Mire qué pena, Arles. Casualmente, yo quisiera comentarle algo que pasó con mi propia vida, ¿no? Y es que tenía 2 años cuando mis papás se convirtieron al cristianismo y ellos estuvieron dentro de una iglesia de sana doctrina durante toda su vida y fueron pastores y son pastores aún. Sin embargo, a mí nunca me presentaron a Jesús. Yo sabía mucha Biblia de memoria, y conocía la Biblia, en verdad la conocía. Usted me podía preguntar de cualquier tema y yo le podía contestar, pero yo no conocía a Jesús porque no podía, y cuando uno no conoce a alguien, uno no puede tener una relación con él, ¿sí? Y resulta que cuando hace aproximadamente 4 años largos ya, Dios me permitió en su misericordia conocer al pastor Israel. A través de él fue que yo conocí el Evangelio, porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer el Evangelio. Yo entendí muchas de las razones, las cosas que yo me cuestionaba a mí misma respecto a por qué pasaban X cosas o Y cosas dentro de las congregaciones. Entendí que el problema del ser humano es que tiene una naturaleza de pecado, conforme a lo que Jesús dijo, que del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, las iras, los celos, los enojos, las maledicencias. Todo es producto del corazón del hombre. No es que porque los demonios vinieron, no, es producto de la misma condición del ser humano. Romanos capítulo 1 también dice que el hombre mismo, de su corazón nacen todas las cosas, todas las inmundicias, todas las malas acciones, todo lo que genera son detractores, desobedientes a los padres, depravados, sin afecto natural. Todas estas cosas nacen del mismo corazón, de la misma esencia del ser humano. Cuando el hombre peca, cuando el hombre decide pecar contra Dios en el huerto del Edén, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entra el pecado y que con el pecado entra la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos los seres humanos venimos con esa condición, nacimos siendo pecadores por naturaleza, nacimos siendo parte del reino animal, nacemos perteneciendo al reino animal. Dice la Biblia que es una naturaleza animal, terrenal y diabólica. Son características terribles de esa naturaleza, ¿sí? Jesús mismo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y todas estas cosas vienen de esa naturaleza de pecado, y yo entendí ahí mi condición delante de Dios. El Evangelio te lleva a ver tu propia condición delante de Dios y a darte cuenta, no importa cuántos años lleves en una iglesia, eso no te garantiza salvación, eso no te va a garantizar la entrada al cielo. No importa si es de sana doctrina, si no es de sana doctrina, no importa si eres la persona más buena del barrio, no importa si ayudas a los demás, eso no te garantiza salvación, porque no es por obras, no es por nuestras acciones. Necesitamos conocer a Jesús para poder ser salvos del infierno. Todos nacimos perdidos y condenados a ir al infierno. Todos nosotros nacimos en esa condición. Todo ser humano nace destinado a ir al infierno, y solamente conociendo a Jesús, no a nuestra manera, sino conociendo al hombre Jesús, el que fue gestado en la Virgen María, el que fue hijo de Dios, el que nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras. Únicamente conociendo a Jesús de esta manera podemos llegar a ser salvos, de ninguna otra manera, porque en ningún otro hay salvación. No importa qué hagamos o qué dejemos de hacer, en ningún otro hay salvación, solamente conduciendo a Jesús. Y por eso la Biblia dice que el Padre mismo nos lleva a Jesús y nos lo muestra por medio del Espíritu Santo y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es lo que deseamos a través de 3000 obreros, hacer entender a las personas que una relación con Jesús implica necesariamente conocerlo. Yo no puedo tener una relación con alguien a quien no conozco. Así es. Hermano Arlex. Bueno, ya la pastora Zuley habló muchas cosas que yo tenía también por compartir, pero algo que yo estoy viendo es que muchas personas hoy se preocupan por ir a un lugar donde se les dé la solución de las cosas de acá. A veces llegan es a buscar sentirse acompañados, a veces quieren sentirse emocionados. Recibimos palabra de Dios que nos ayuda a conocer principios de prosperidad, de vivir una mejor vida. Y yo por 8 o 9 años estuve en ese sistema y me sentía bien delante de Dios, sentía que hacía las cosas bien, pero en algún momento está la pastora Verónica que
me empieza a hablar y me dice, ¿realmente tú conoces a Jesús? ¿Tú sabes cómo entrar al cielo? Y empiezo a darme cuenta que lo que la palabra decía no se cumplía en mi vida. Y eso causó en mí porque yo decía, wow, esto es impresionante. Y cuando pasa ese milagro que uno empieza a entender qué es nacer de nuevo, cómo nacer de nuevo, por qué nacer de nuevo, y se da ese milagro, es realmente algo que nosotros decimos, mucha gente, inclusive que lleva años dentro de denominaciones que en su buena manera están buscando llegar a Dios, realmente no lo conocen y por eso 3.000 Obreros es un movimiento interdenominacional que busca es que no la gente se salga de allá, sino que conozcan realmente cuál es la entrada al cielo, porque realmente si no conocemos a Jesús, si Jesús no hace ese milagro que Él tanto habló en nuestra vida, posiblemente por falta de conocimiento las personas se van a seguir perdiendo, creyendo aún que eran buenos, que estábamos bien, lo que estaba diciendo la pastora Zuley. Así que por eso las personas que están estudiando, yo he escuchado testimonios de personas que decían, llevaba 30 años en una congregación, sentía que estaba bien, pero en 20 días en conocer de los 3.000 obreros, se me voltearon todas las hojas y volví a empezar. Entonces, gloria a Dios por eso y realmente vale la pena, Pastor Juan Diego, darse esa oportunidad de conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Amén. Yo también conozco a Cristo de pequeño. Yo conozco a Cristo de pequeño por parte de mi papá. Mi papá me llevaba a la iglesia de pequeño. Y bueno, me empezó a gustar. Les comento un poco de mi vida. Me empezó a gustar ir a la iglesia. Lo que sí no me gustaba era ir a la escuelita dominical. Yo me escondía debajo de una silla para que no me llevaran. Yo decía, no me voy. Y hasta que no terminara el culto no salía de ahí. Pero un día yo dije, me aburrí acá, mejor me voy para la escuelita dominical. Y obviamente la palabra fue sembrada en mi corazón. Cuando ya llego a la secundaria o al bachiller, me tocó que enfrentarme a muchas cosas. Sin embargo, seguía yendo a la iglesia. Yo estaba con ese deseo de servirle al Señor. Le preguntaba, yo me volvía cansón preguntándole al pastor, ¿qué hago para predicar? Pastor, me gustaría hacer esto, pastor, me gustaría hacer aquello, pastor, me gustaría. Pero en realidad, yo a la edad de 20, 21 años, yo me aparto del Señor. Tuve que pasar por experiencias bastante fuertes. Pasé un tiempo de casi más o menos unos 4 años fuera de la iglesia, fuera del Señor. Recuerdo que el último año antes de volver a Cristo, fui a una iglesia, pero a una iglesia católica. Empecé a tocar una iglesia católica, cosa que nunca se me imaginó, nunca me imaginé hacerlo. Después de conocer la palabra, de saber la palabra, que una de las cosas que Dios había dicho era que no adoremos ídolos, y eso es una de las cosas que yo estaba haciendo, adorando ídolos, postrándome delante de ídolos. En una ocasión estaba yo estaba yo viendo televisión y estaba viendo el canal Enlace cuando de repente aparece un nuevo video musical. Levanto mis manos y Dios a través de esa canción vuelve y me llama. Entonces, ahí puedo decir que realmente pude conocer al Cristo vivo, al Cristo que restaura. Y hoy, por obra y gracia del Señor, ya llevo desde el 2012 pastoreando una iglesia aquí en la Patagonia Argentina. Aquí hay un dicho en Colombia, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando nosotros nos portábamos mal, los padres nos decían, ¿te portas bien o te mando de una patada hasta la Patagonia? Y creo que... Sí, ese lo usamos mucho en Colombia. Exactamente, eso lo usamos mucho en Colombia. Y yo no sé si me habré portado muy mal, que me mandaron para acá. Pero bueno, aquí estamos sirviéndole al Señor. Y creo que me he topado con jóvenes que
que necesitaban escuchar, mire, si no es solamente no es que porque vas a una iglesia de pequeño ya eres salvo, sino que necesitas recibir a Cristo, conocer a Cristo. Y eso es lo que yo veo que es lo que ustedes están presentando. Amén. Que eso es importantísimo, porque no solamente es predicarle a los que están, a los que están afuera, sino también a los que están adentro, que llevan desde cuna, caminando en una iglesia, asistiendo a una iglesia, pero que todavía no han tenido una relación íntima con el Señor. Eso es importantísimo, amén. Pastor, sí, precisamente pensando en lo que tú nos cuentas, hay algo importante que nosotros necesitamos saber, es que el Evangelio tiene garantías. Cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, yo creo que es importante hablar de lo que el producto hace en uno, ¿cierto? Lo que el Evangelio hace en cada uno de nosotros. Yo prácticamente conocí el Evangelio a los 17 años, estaba en flor de, digamos, de la juventud, donde lo normal y lo tradicional en un joven, y más en Colombia, no es precisamente entrar a una iglesia o estar todo el día orando, ayunando, congregándose, buscando de Dios, sino que mi familia me decía, sal de ese lugar, tú estás desperdiciando tu juventud, mira, cuando seas vieja, entonces ya vas a querer ir a tomar, ir a hacer todo lo que no, estás dejando de hacer, porque pues a los 17 años, cuando conocí a Jesús, tomé la decisión en mi vida definitivamente, y hasta el momento, ya tengo más de 30 años y hasta el momento nunca, absolutamente nunca, me han quedado ganas de volver al mundo. O sea, esto es lo que Jesús hace en nosotros. Esto es lo que Jesús hace. El Evangelio tiene una garantía muy grande, y dice la Escritura que por muy torpe que seamos, ya no nos vamos a extraviar, de que cuando tú conoces verdaderamente a Jesús, sale el mundo de tu corazón. Definitivamente Dios hace algo tan grande y tan hermoso, que es un trasplante de corazón. Te da libertad verdaderamente, te liberta del pecado, te liberta del enemigo, te liberta de la esclavitud, te liberta del mundo. Yo creo que el milagro más hermoso que Dios puede hacer en un ser humano es precisamente que tú puedas llegar a un momento de decirle, no, no quiero tomar, no quiero fumar, no, no quiero, es que no me nace. Yo me acuerdo que a mí me tocaba pelear, era con mi familia, y me tenía era que decirles, pero ¿por qué me están obligando a que yo haga lo que yo ya no quiero hacer? Porque realmente cuando tú naces de nuevo, cuando tú conoces a Jesús, lo que te va a quedar imposible es pecar. O sea, la gente muchas veces ve las cosas en sentido contrario, ¿cierto? Dicen, pero es que ¿cómo pueden decir que sí se puede ser santo? ¿Cómo pueden decir que sí se puede llegar a la imagen y estatura de Jesús? Y eso es lo que habla la Biblia, ¿cierto? De que necesitamos llegar a imitarlo en todas las áreas, empezando desde la naturaleza. Entonces yo decía, no, es que cuando ya tú conoces a Jesús, te pasa lo contrario, te queda imposible pecar, porque tú tienes algo. A mí me pasaba algo, y de hecho me pasa, y es que tú eres consciente de que tú vives las 24 horas del día con Él. Tú eres consciente de que tú estás ahí, de que si vas al baño, Él está contigo. Eres consciente de que si sales a la calle, Él está contigo. Eres consciente de que tú no quieres ofender a la persona a la cual tú amas. Y ahí es donde está la diferencia entre lo que es una religión y lo que es verdaderamente tener una relación personal con Jesús, que tú no haces las cosas por obligación, tú no haces las cosas por ser visto de los hombres, tú no haces las cosas por tener un título de ser pastor, pastora. De hecho, yo trabajo como pastora en una iglesia, pero a mí nunca me han gustado los títulos, porque es que eso a ti no te define ni define tu relación con Dios. A ti lo que realmente te define es qué tanta intimidad tienes con Él, qué tanto conocimiento. O sea, hay algo que me parece muy importante, y es que verdaderamente de la forma como tú amas a tu esposo o te relacionas con tu esposo, es la misma manera como el Señor quiere entrar a nuestra casa, como el Señor quiere entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, como Él está tocando a la puerta. Y dice la Escritura que en este postrer tiempo, porque yo pienso y creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos en los que el Evangelio debe ser anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y ese Evangelio precisamente es Jesús.
Entonces, yo creo que es muy importante que absolutamente nosotros podamos entrar y encontrar esa puerta que se está buscando, porque la Biblia también habla de que muchos están tratando de hallar esa puerta, ¿cierto? Pero dice que específicamente él habla de que él ha puesto una puerta abierta delante de nosotros, la cual nadie puede cerrar. Y a mí sí me gustaría mucho que nuestro pastor pues de pronto tuviese la oportunidad de explicarnos cómo es que podemos encontrar y hallar esa puerta para poder ver y entrar al reino de los cielos. Bueno, gracias hermana Verónica. La idea de que Jesús dijo hace algunos 20 años cuando empecé a ver esa necesidad de las personas porque veía que las personas hablaban lenguas pero seguían cometiendo pecados y Dios usaba para hacer milagros y seguían haciendo cosas que a Dios les agradaban. Yo decía, aquí falta algo. Entonces empecé a orar y un día el Señor me dijo, es que las personas si no nacen de nuevo no pueden entrar en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo, dice, no puede entrar. Jesús le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, como un senador, era un hombre rico, un anciano, padre de familia, jefe y autoridad en la familia, y tenía todos los títulos que generalmente nadie tiene, pero él los tenía todos. Y a él le enseñó Jesús, le dijo, mire, si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces yo vi esa necesidad de que las personas nacieran de nuevo. Entonces me dediqué a estudiar toda la Biblia para saber cómo realmente una persona podría llegar a nacer de nuevo. Descubrí en las Escrituras, a través del estudio, descubrí que la palabra de Dios decía que desde Números ya estaba hablando cuando Jesús le decía, y como tú siendo maestro israelí y no sabes esto, entonces en base a eso empecé a escudriñar para saber qué era nacer de nuevo, qué no era nacer de nuevo, cómo se nace de nuevo, para qué se nace de nuevo y los pasos para nacer de nuevo. Entonces hice un trabajo más o menos por 12 años para llegar a lo que conocemos hoy como lo que es realmente nacer de nuevo, para tener una buena relación con Dios. Pero eso no se puede dar si no se conoce a Jesús, si no se conoce. Hay dos partes muy importantes cuando el Señor dice en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay una relación de conocer de Dios. Yo fui teólogo, soy profesional en ciencias bíblicas y allá le enseñan de Dios, pero no a conocer a Dios. Entonces se necesitan dos cosas muy importantes, el conocimiento y llegar a tener una relación personal con esa persona que se llama Jesús. Cuando la mayoría de las personas tenemos alguna información, no lo conocemos mucho o tenemos un pequeño conocimiento acerca de Jesús, y ese conocimiento acerca de Jesús la mayoría de las veces no es conforme a las Escrituras. Y ese es un problema bastante serio, porque la Escritura dice que Jesús mismo dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis en ella la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia está presentado Jesús. En el Antiguo Testamento se conoce a Jesús prometido. En los 4 evangelios Jesús manifestado. Y en los Hechos hasta Apocalipsis Jesús glorificado. El tema principal de la Biblia es Jesús, ya que el apóstol Pablo dijo que Jesús nació conforme a la Escritura, vivió conforme a la Escritura, murió conforme a las Escrituras, Dios lo resucitó conforme a las Escrituras, Dios lo glorificó conforme a las Escrituras y va a venir conforme a las Escrituras. O sea que uno debe dedicarse a conocer a Jesús a través de todas las Escrituras, para poder llegar a tener el conocimiento y así empezar a tener una buena relación con Dios. Cuando uno generalmente empieza una relación, empieza por preguntar. Por eso mi forma de enseñar es preguntando, ¿no? Si uno quiere conocer a alguien, le pregunto, bueno, ¿y cuál es su nombre? Entonces ya teniendo el nombre dice, ¿y de dónde es usted? ¿Y usted qué hace?
Y así a medida que a través de preguntas uno o empieza a investigar quién es esa muchacha porque me interesa, cuál es su nombre, dónde son sus padres, qué hace. Todo ese primero conocimiento que la persona adquiere acerca antes de adquirir un compromiso y decirle a la muchacha, oiga, ¿quiere ser mi novia? Se informa de todo esto. Después de que ya tiene ese conocimiento, pasa más allá y dice, bueno, quiere ser, y empieza una relación con esa persona. Aunque inicialmente no se case con ella, pero al final, si la conoce bien y ve que es la persona que le sirve y que es la persona que quiere compartir con ella el resto de su vida, le va a casar. Así es con Jesús, uno empieza a tener información acerca de quién es Jesús y a medida que va profundizando en ese conocimiento, uno decide empezar a tener esa relación. Por eso es que Jesús le dice a las personas y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es dado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando la persona realmente llega digamos, a decidir casarse con Jesús, porque es un matrimonio con Jesús, que es igual cuando una muchacha se casa, tiene que dar padre, madre, hermanos, hijos, tierras y aún profesión para seguir a ese hombre. También Jesús es lo mismo. Dice, el que no dejare padre, madre, hermanos, tierras, y no es digno de mí. Y se dedica y lo pone en primer lugar a Jesús. Ahí es cuando realmente lo recibimos. Antes no. Antes es un amigo más, pero no está en nuestro corazón. Cuando Él llega a vivir en nuestro corazón, ya somos un espíritu con Él. Entonces la cosa cambia, ya las prioridades cambian, los deseos cambian, todo cambia porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces ya es la diferencia. Porque uno sigue, no es porque le toca, sino porque hace todas las cosas por amor a esa persona que lo dio todo para salvarnos de tan grande muerte. Entonces, a la medida que yo me dispongo, hoy podríamos decir que se cumple el Apocalipsis 3:20. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye la voz, yo abro y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No se lo dice al mundo, nosotros se lo aplicamos al mundo, pero es a la iglesia misma de Cristo, porque en muchas vidas, no digo iglesias, sino en la vida de las personas, aunque van a la iglesia, Jesús no vive en ellos ni está con ellos, y por eso aún siguen perdidos. Pero necesitamos hacerlo a la manera de Dios, porque está escrito que debe ser todo a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y ese es el éxito que nosotros tenemos si llegar realmente a conocer a Jesús conforme a las Escrituras. No sé si quedó claro. Quedó clarísimo, pastor. Quedó clarísimo. Creo que es importante dar a conocer a Jesús. Dar a conocer a Jesús como el de las Escrituras. Amén. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos un cambio de vida. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que dejar, tenemos que, decirlo así, morir espiritualmente. Y lo más importante es conocer a Dios. Conocer a Dios. Hay gente que lleva 40 años en el Evangelio y dicen conocer a Dios, pero no han tenido saben de Dios, pero no han conocido realmente quién es Dios, sin ánimo de criticar, nada de eso, porque es importante realmente conocer al Dios de las Escrituras. Una de las cosas que yo enseño en el discipulado que le doy a las personas nuevas es que el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje principal es Jesucristo. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llevar a la persona, conocer realmente al dador de la vida, que es Jesucristo. Amén. Hermano, yo quiero aclararle un poquito.
hay una diferencia muy grande y usted dice que es para transformar vidas y yo creo que el enfoque está totalmente equivocado. Perdone que se lo diga, ¿no? Pero que la idea es hablar conforme a las Escrituras. Dios no quiere cambiar a nadie. Dios no quiere transformar a nadie, sino hacer de cada persona una nueva criatura en Cristo. Porque podemos lograr cambios en las personas, pero Dios no quiere, porque es que necesita un trasplante de corazón para hacer de la persona una persona nueva, no cambiarle la vida. Necesita hacer de ella una persona, una criatura nueva, y eso solo se logra conociendo a Jesús. Amén, pastor. Muchísimas gracias por la aclaración. Muchísimas gracias. Es importante Pastor Juan saber Diego, que Dios quiere hacer de nosotros. Amén. Sí, yo, yo, hermano tu- Rex. yo tuve una experiencia basada en lo que estaba hablando el pastor Israel, es cuando yo miraba la vida de Cornelio, que se había convertido de ser un romano al judaísmo, que era un hombre piadoso, que hacía misericordias, que daba ofrendas, que tenía comunión con Dios, estaba ayunando el día que vio un ángel, o sea, se cumplía un paquete completo y yo le preguntaba a muchas personas, porque yo lo pensaba, Cornelio era salvo, pero luego uno se va aparte a la escritura y se da cuenta que no lo era, hasta le faltaba en conocer a Jesús, que Jesús llegara. Y cuando uno vive eso, se vuelve como que una venda se le quita a uno de los ojos y empieza a decir, aquí hay algo que no está cuadrando, porque empieza uno a ver todo hecho de los apóstoles, se trata de eso. Miraba uno personas como el etíope, que viajaba de una nación a otra a hacer ofrendas, que tenía sus propios rollos, que invertía en el reino, que vivió una vida, pero tuvo que el Señor enviar a Felipe para que le predicara. Entonces empezamos a ver que no era vivir una religión, que no era una conversión, que no era un estilo de vida. Si miramos Judas, Judas pasó 3 años con el Señor. En los principios del ministerio el Señor les dio autoridad, echó fuera demonios, bautizó, hacía miles de cosas, pero al final nunca le conoció, nunca pudo ver ese milagro. Entonces, cuando nosotros vamos a ese estudio y permitimos que a través de las escrituras nosotros entendamos algo que está ahí, porque entendemos que el evangelio es por revelación, pero entendemos que Dios es el que nos envía a Jesús, ¿cierto? Porque es el Padre el que nos envía a Jesús para que Jesús nos muestre el camino, porque Él es el único camino, pero Él está buscando esas personas que en algún momento han estado orando y le han dicho, Señor, yo quiero conocerte. O sea, yo pienso, como una opinión personal, es que aquellas cosas que nosotros hacemos de buena intención, hacemos a nuestra manera por agradar a Dios, Dios se provee de los medios, hace lo que tenga que hacer para que esa persona en algún momento de su vida diga, lo entendí, llegó a mi vida. Entonces, gracias a Dios por su misericordia. Yo pienso que una de las razones por las que estamos acá es esa, porque muchas personas han estado diciéndole, Señor, queremos conocerte. A veces cantamos, a veces adoramos y le decimos, yo anhelo conocerte, y llega la oportunidad y es el momento de nosotros tomar decisiones y decir, ok, voy a ver cómo está. Y cuando uno empieza a verlo paso a paso, es algo indescriptible para la gloria de Dios. Así que, Pastor Juan Diego, estamos muy contentos de su invitación y de sabemos lo que está haciendo el Señor en este momento con los 3,000 obreros. Amén, amén, gloria a Dios. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo, o sea, si alguno está interesado en poder aprender, en poder recibir más conocimiento, cómo sería la forma de poderse comunicar con ustedes para aprender, para seguir creciendo y tener conocimiento más de las Escrituras? Nosotros tenemos diferentes medios de contacto a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook como 3,000 obreros. Nos encontramos también en Instagram del mismo modo, 3,000 obreros, el número 3,000 y la palabra obreros. También estamos en Twitter, también estamos en Instagram, ya lo dije. Tenemos Telegram y WhatsApp. El número es +57, que es el indicativo de Colombia, 317-877-5670. Lo voy a repetir. Telegram o Instagram es +57-317-877-5670.
toda persona que desee conocer a Jesús, que desee darse la oportunidad de no seguir viviendo encasillado en una religión, porque la religión no va a salvar a nadie, le invitamos a que se comunique con nosotros. Ahí tenemos las líneas abiertas y dispuestas para dar a conocer a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús conforme a las Escrituras, no vamos a poder ser salvos y necesitamos tener menos religión y más relación con Jesús. Yo cuando entendí esto, entendí que no importaba cuántos años hubiera durado en la iglesia, no importa si yo cantaba, si predicaba, si oraba, lo que hiciera, pero Jesús mismo dijo que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Está hablando de personas de las congregaciones, eso no lo hace el mundo, eso lo hacen personas de las congregaciones que echan fuera demonios, que hacen, profetizan, predican, hacen muchas cosas, pero el Señor Jesucristo les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es algo muy, muy confrontante cuando uno dice, bueno, si son personas que están haciendo el trabajo, pero no han conocido a Jesús, todos necesitamos conocer a Jesús, aquellos que no lo han conocido, aquellos que de pronto llevan tiempo en una congregación, pero que necesitan volver a las Escrituras, conocerlo conforme a cómo está escrito, conforme a cómo Él se presenta a sí mismo a través de la palabra de Dios. Necesitamos conocerlo a la manera de Dios. Algo muy importante mencionar con respecto a lo que dice nuestra pastora Zuley es que nuestros cursos son totalmente personalizados. Tenemos un máximo por curso de 30 personas. Hay unos tutores especializados en el área. Hay personas ya están capacitadas. En este momento contamos con un equipo de más de 30 personas sirviendo a Dios voluntariamente. Esto es algo muy importante de anunciar porque es que normalmente digamos que las personas que predican siempre están esperando a cambio como alguna paga y las personas que están comprometidas con 3.000 obreros sabemos que el Señor es el que paga, el dueño de la obra es Dios, que lo estamos haciendo en un voluntariado, pero no por esto le resta la excelencia con la que se está haciendo el trabajo. O sea, las personas que están a cargo de la enseñanza en 3.000 obreros son personas que son especializadas en el tema, han sido capacitadas por Dios, han sido dotadas por Dios para responder cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud. Y somos un equipo. Si en algún momento dado nuestros tutores no llegan a cumplir las expectativas o a responder las preguntas, contamos con el apoyo también de nuestro pastor y maestro Israel Bernal, que siempre está dispuesto al 100% también a responder, a sacarnos de dudas, digamos que muchas veces nosotros no entendemos que realmente todos los días se aprenden cosas nuevas. El error de uno como persona es creer que ya se sabe todo, ¿cierto? Ese es el error más grande que uno puede llegar a cometer, que uno pensar que ya está todo hecho, pero cuando nosotros empezamos a descubrir en la escritura ciertas cosas, sabemos que definitivamente nos falta mucho por aprender. El mismo Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, realmente necesitamos interiorizar con Dios, necesitamos decidir, digamos, de una vez de entrar a hacer este estudio. Es un estudio que en cada curso que se va tomando, tú vas a salir verdaderamente primero, digamos, salvo, porque lo primero que buscamos es la salvación personal. Lo segundo es capacitado para llevar fruto y llegar a la imagen y estatura de Jesús. Y lo tercero es que la persona salga llena del Espíritu Santo, investida de poder para colocar ese mismo conocimiento al servicio de otros. Es decir, que es como una especie de red de mercadeo, ¿sí? El uno le habla al otro, el otro al otro, pero todos finalmente terminamos haciendo un trabajo que lo hacemos en equipo, que lo hacemos sabiendo de que somos ignorantes siempre en algún aspecto de nuestra vida, no nos la sabemos toda, pero sí sabemos que Dios, somos enseñados por Dios, porque eso es lo que dice la Escritura, que seremos enseñados por Dios y que el Señor está a cargo de esto. Es algo que yo realmente estoy completamente convencida. Si nosotros no estuviésemos convencidos de esta perla que tenemos, de este tesoro que Dios nos ha permitido por su misericordia, porque no es porque nosotros lo merezcamos ni porque tengamos más luz o más, no, simplemente que fue el Señor el que tuvo misericordia de nosotros y Él puso en Colombia, puso en nuestro pastor, puso en este grupo de servidores, de personas insignificantes, de personas que somos realmente del común,
como esa gracia para que podamos tener esta perla de gran precio y hay que hacerlo, hay que darlo a conocer, hay que enseñarle al mundo que sí hay una solución, que Dios está a la puerta, que el Señor sí quiere salvar nuestra alma y eso que no hemos hablado de lo más duro que es salvar nuestra alma, ¿de qué? O a qué envió Dios a Jesús, que verdaderamente muchas veces no sabemos detalladamente de dónde nos rescató el Señor y eso, todo eso está establecido dentro de los lineamientos de nuestros cursos, según lo que dice Job capítulo 18 también, que habla específicamente todo lo que hay allí en ese lugar de tormento, pero bueno, lo importante de todo esto es que de verdad tomemos la decisión, que nos animemos a estudiar, que nos animemos a hacer algo por nuestra alma, a invertir bien nuestros días y pues que no sea demasiado tarde cuando ya queramos tomar una decisión tal vez que esté por fuera de lo que el Señor quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Dios los bendiga. No sé si alguno quería aportar algo más. Yo creo que la idea de conocer cada día más a Dios surgió a través de preguntas. Ese es mi trabajo, que yo siempre me he hecho preguntas y busco la respuesta en las escrituras, no en otras personas, sino qué dice la Biblia acerca del asunto. Y por ejemplo, ¿por qué Jesús nació de noche? ¿Para qué necesitaban hacer? ¿Por qué nació en una pesebrera? ¿Qué significado tiene que a Jesús le pusieran pañales? Porque dice esta señal, encontraréis al niño envuelto en pañales. ¿Por qué Jesús por qué Jesús tenía que ser un hombre? Todas estas preguntas yo me las hacía, entonces empecé a buscar en las escrituras la razón por qué eran estas cosas, por qué tenía que haber sido así y no de otra forma. Entonces uno encuentra que a través de las escrituras uno va dando respuesta a todas esas preguntas que están ahí y Dios está interesado en que las conozcamos. Entonces, cuando yo trabajaba y pues yo enseñaba sobre el Espíritu Santo y he visto resucitar a los muertos muchas veces, oro por los enfermos, Dios los sana y muchas cosas que vi que tal vez como que se cumple lo que dice la Biblia, ya que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha sido en el corazón del hombre. Pero me di, después de estar trabajando casi como por 15 años en la administración del Espíritu Santo, era el primer ministro de Asamblea de Dios que ministró masivamente el Espíritu Santo en Colombia, y el Señor me dijo que la gente ser llena del Espíritu Santo y aún estar perdida. Y yo dije, pero ¿cómo puede hacer esto? Y entonces él empezó a mostrarme que la gente no conocía a Dios ni conocía a Jesús y que no había nacido de nuevo y por eso no eran salvos. Que toda persona que cree en Cristo como persona podía hacer cualquier señal, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y dice que una persona inconversa podía, usando el nombre de Jesús, echar fuera a los demonios. Y Dios respalda es el nombre de Jesús, no a la persona, y así sucesivamente. Entonces, por eso me di en la tarea de conocer a Jesús. Y me propuse en mi corazón, yo les dije a los hermanos, vaya a enseñarles a conocer a Jesús. Y pasó esa semana, hicimos un culto de conociendo a Jesús. Y ese día yo llegué allá a la iglesia y había estudiado en la universidad, había estudiado en el seminario, en el instituto, y no sabía cómo hacerlo. Entonces ya llegó la hora del culto, inició el culto, y aún no sabía qué iba a enseñar porque no sabía cómo empezar ese tema. Escudriñé en todo lo que había aprendido y no encontré qué enseñar acerca de Jesús a pesar de todo eso. Entonces ya cuando terminaron en los cánticos, la alabanza, y el Señor me dijo, mire, de la abundancia el corazón habla la boca. Y entonces ese día empecé unas palabras que dijo Jesús, dijo, si es así, entonces, ¿qué significa pasemos al otro lado? ¿Qué me enseña quién es Jesús? Pasemos al otro lado. Y descubrí en ese día que Jesús era un hombre de fe y que la fe
era a través de las palabras. Y empecé a enseñar ese mensaje, fue tremendo, poderoso, como dicen algunos, pero me di cuenta que realmente no conocíamos a Jesús. A pesar de estar yo toda la vida hijo de creyente, nunca estuve en el mundo, Dios me guardó, la palabra me guardó, por eso es que le decía al pastor que la palabra sí le cambia a uno la vida, lo guarda, lo previene, lo limpia, le evita mucho pecar, pero aún así uno no es salvo si no conoce a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús como lo dicen las Escrituras, pero hay que proponérselo de corazón conocerlo, no a la manera de los hombres, a la manera de Dios. Que Dios nos ayude a todos para que empecemos a escudriñar las Escrituras para realmente conocer a Jesús. No nos debemos apartar de ella ni a diestra ni a siniestra. Recuerde que el éxito nuestro y que todos los hombres de Dios se estudiaron basados en las Escrituras, y el éxito era no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Así que Dios nos ayude a conocer a Jesús y los invitamos a que cada día escudriñen las Escrituras con el propósito de conocer a Dios y conocer a Jesús para que puedan llegar a nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Una cosa importante que decía hace un rato la pastora María Verónica, es que a veces nosotros, aunque tenemos el llamado del pastor de pastores, pensamos que lo conocemos todo. Y hay cosas que yo he ido viendo estos días, que en realidad yo digo, yo no sabía absolutamente nada. Porque es importante, para mí es importante seguir conociendo mucho más, tener más conocimiento de la palabra. Cada día vamos conociendo más de Dios. No es que lo conocemos, no es que ya lo sabemos todo. Yo muchas veces le digo a los hermanos, yo no me sé todo, yo no me sé toda la palabra, no me sé todo, pero sí cada día es importante ir conociendo más y más del Señor. Y creo que, o sea, para mí esto es una oportunidad más de seguir conociendo más las Escrituras, para seguir enseñando a aquellas personas que necesitan también conocer a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, yo les doy muchísimas gracias por este tiempo que ustedes han podido estar compartiendo y han podido dar a conocer este ministerio de 3.000 obreros, que yo creo que es muy importante. Saber conocer a Jesús como lo dice las Escrituras. Amén. Hermano Pastor, Alex, sí. un momentico le interrumpo, quería aclarar algo, y es que todos nuestros cursos son completamente gratuitos. Nosotros no cobramos, lo hacemos, somos una organización, un movimiento sin ánimo de lucro, lo hacemos porque necesitamos que las personas sean salvas, no cobramos por esto, no estamos cobrando para nada absolutamente, porque el Evangelio es gratuito y está a la mano para todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastora Zuley, por esa aclaración. Es importante conocer a Cristo, amén. Es muy importante dar a conocer a Jesús como se habla en la palabra. Les agradezco mucho por este tiempo que ustedes han estado compartiendo en esta transmisión. Me gustaría que el pastor Israel hiciera una oración. Gracias, hermano. No sé si me permite mostrarles cómo es orar conforme a las Escrituras. ¿Le gustaría? Amén, amén. No hay ningún problema, pastor. Adelante. Voy a tardar tal vez unos 10 minuticos en enseñarle cómo es el asunto de orar, porque generalmente la definición de nosotros de orar es que es hablar con Dios, lo cual no es bíblico. La Biblia dice que orar es la acción de pedir. Puedo decir que todo lo que pides en oración creyendo lo recibiremos. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones, 6 peticiones de las cuales nosotros sabemos ahí son preventivas y solo una curativa. Y todos los verbos están en función de pedir.
Recuerde, dice, perdónanos, hágase, sea, vengan, danos, perdónanos, líbranos. Todos los verbos están en función de pedir. Por eso podemos decidir que orar es la acción de pedir. El Señor dice, todo lo que pides en oración creyendo lo recibirás. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Entonces, a través de la Biblia, cuando dice que la gente oraban siempre estaban pidiendo. No estoy diciendo que no se debe adorar a Dios, no estoy diciendo, adorar es reconocer los atributos de Dios, que Él es bueno, santo, justo, misericordioso, fiel, íntegro, irreprensible, inmarcesible, omnipotente, omnisciente. Cuando uno reconoce los atributos de Dios, lo está adorando. Cuando usted reconoce las obras de Dios y los hechos de Dios, lo está alabando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios hizo los cielos y la tierra, estamos alabándolo. Cuando decimos que Dios sacó al pueblo israelita de Egipto, lo estamos alabando. Cuando decimos que nos sacó, nos libró del infierno y de la muerte, lo estamos alabando. Entonces se alaba a Dios por sus obras y por sus hechos. Obras es como haber hecho el universo, y obras es lo que hizo Dios por alguien, o por algún pueblo, en el caso del pueblo de Israel. Y también lo exaltamos es reconocer o darle el lugar que Él tiene, o sea, reconocer sus títulos, como Dios es el Dios invisible, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces es diferente a orar. Todo eso debemos hacerlo, y es lo único que le podemos dar a Dios, porque todas las demás cosas son suyas. Entonces lo que uno hace es reconocer en cada uno de ellos algo de Dios. Por eso es que no necesita ni siquiera música para adorar a Dios, y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no es la música, aunque la mayoría se mueve a través de la música, pero no necesitamos música para ser verdaderos adoradores. Lo que necesitamos es una persona que quiera y vive en función de agradar a Dios, que haya nacido a Dios. Eso es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Decía, orar entonces es la acción de pedir, es únicamente pedir. Lo que más le agrada a Dios de todo lo que los cristianos hacen y las personas hacen es que oren. Es lo único en la Biblia que dice que debemos hacerlo sin cesar, a todo tiempo, velar en oración, ser constantes en la oración, persistiendo en la oración. Y Dios le gusta mucho que la gente le pida, aunque hay pastores que dicen, pero qué tanta pedidera, pero si hay algo que a Dios le agrada es que oremos, porque en eso es que Dios puede mostrar cuánto nos ama, puede mostrar su poder, su grandeza, su misericordia, su fidelidad. Por eso es que a Dios le gusta que nosotros oremos. Es como el incienso agradable delante de Dios, y es lo que las personas menos hacemos para honrar a Dios. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios, y hay que tener unos parámetros para hacerlo conforme a las Escrituras. Lo primero que uno tiene que saber es a quién le va a pedir. Hay gente que le pide al Espíritu Santo, hay gente que le pide a Jesucristo, pero Jesús nos enseñó que al único que le debemos pedir es al Padre. Dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué al Padre? Porque Él es el creador y dueño absoluto de todas las cosas. Por eso es que Él inicia diciendo, Padre nuestro, porque Él le pedía al Padre. Los apóstoles le pidieron al Padre y nosotros le pedimos al Padre, no al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo no? Porque Él no tiene, Él también le pide al Padre. Porque el dueño y que tiene todos los derechos de autor es el Padre, no es el Espíritu Santo. Y Él también dice que intercede con gemidos indecibles ante el Padre. Cuando nosotros pedimos el bautismo y cualquier cosa que el Espíritu Santo hace, Él dice que si nuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
tampoco Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, aún siendo Dios, el Señor Jesucristo es Dios, aún Él dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted, orando por usted y por mí. Por eso la única persona en la deidad que se le debe pedir es al Padre. La segunda cosa muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Entonces recuerde que el nombre de Jesús es el nombre dado a los hombres en el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y Jesús dice todo lo que pidieras en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de la Virgen María. ¿Por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María? Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió. Por eso es que Jesús es el Hijo de la Virgen María. Pero también es Hijo de Dios. ¿Por qué es Hijo de Dios? Porque Dios lo concibió a través del Espíritu Santo en la Virgen María. Por eso es que Jesús es Hijo de Dios. También Jesús es el Cristo, porque Jesús, en Él se cumplieron las Escrituras y Él cumplió con las Escrituras, y eso es lo que hace que, según Mateo, es lo que hace que Jesús sea el Cristo. Si en Jesús no se hubieran cumplido las Escrituras y Él no hubiera cumplido con las Escrituras, no sería el Cristo. También es necesario que conozcamos a Jesús el siervo, porque es lo que decía Isaías, como lo presenta Isaías en todo su libro, es como lo presenta el siervo de Dios, que fue ungido para predicar el evangelio, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para dar libertad a los cautivos, abrirle la puerta a los presos y anunciar libertad a los que estaban cautivos. Y también Jesús es el evangelio. Por dos razones muy importantes es que Jesús es el evangelio. Primero, porque se consideraba la buena noticia, no buenas noticias, sino la buena noticia era cuando nacía el príncipe heredero al trono de David su padre. Por eso cuando los magos vinieron buscando a Jesús, dice, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Entonces Jesús, el nacimiento del príncipe heredero al trono, se considera solamente la buena noticia. Las demás eran buenas noticias, pero el nacimiento del heredero al trono era la buena noticia. Y evangelio significa buena noticia. Al decir esto, también en el libro de Daniel se nos habla del príncipe. Dice que le darán muerte al Mesías príncipe, hablando de Jesús, porque Jesús era descendiente del rey David y es heredero al trono de David su padre. Entonces, por eso es que les daban la buena noticia era la persona de Jesús, o sea, Jesús es el evangelio. La segunda razón por qué Jesús es el evangelio es porque la palabra de Dios dice que Jesús vino predicando el evangelio. Y entonces uno se pregunta de qué predicaba Jesús. Entonces Jesús predicaba de sí mismo. Por eso es que dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús siempre está hablando de Él. Yo soy el buen pastor. El que en mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y no solamente lo hacía literalmente, sino también lo hacía figuradamente. El samaritano era Jesús, el sembrador era Jesús. Y así el hombre que se fue a recibir un reino es Jesús. Todas esas parábolas hablan específicamente era de Jesús. Por eso es que Jesús vino predicando el evangelio, o sea, predicó de sí mismo para que la gente lo conociera. Por eso cuando Jesús les mandó a sus discípulos, le dijo, id y predicad el evangelio, o sea, que las personas lo conocieran a Él. Por eso es que la oración debe hacerse basado en Jesús. No solamente por eso, sino por lo que Jesús hizo. También es que nosotros, por ejemplo, con la pobreza de Jesús es que usted puede recibir el pan de cada día. Con la llaga de Jesús usted puede ser sano. Con que Jesús haya sido
crucificado, maldito todo aquel que es colgado en un madero, es porque usted puede recibir la promesa del Espíritu Santo según Gálatas 3, 13 y 14. Y con la desnudez, porque a Jesús lo crucificaron totalmente desnudo. Por esa desnudez, en esta vida tenemos un vestido de justicia, y por eso es que Dios ya no nos ve desnudos, sino vestidos, porque hemos sido vestidos con la justicia del Señor, y también en el reino de los cielos resucitaremos vestidos más no desnudos. Sí, eso hay 56 cosas más por las cuales Jesús ganó para nosotros a través, por eso es que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que Adán perdió en el huerto, para esta vida y para que tengamos vida en abundancia y vida eterna. Por eso es que lo pedimos en el nombre de Jesús. También la tercera cosa que tiene que tener en cuenta las personas es que hay que plantear una solución al problema. Note que Jesús en el Padre Nuestro nos enseña no a presentar los problemas. Generalmente nosotros presentamos los problemas a las personas, pero no o a Dios, y le contamos a Dios, pero Dios no está interesado en nuestros problemas, no está interesado en las situaciones que estamos viviendo, pero sí está interesado en la solución de nuestros problemas. Por eso es que en lugar de decir, ay Señor, tengo hambre, no, pida pan. Y eso es lo que Jesús nos enseñó, pida pan. Que dicen, Señor, mire que Susana y estas mujeres me están acosando. No, guárdame de la tentación. No dijo, Señor, mire que los judíos me quieren matar, el pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los herodianos y todos estos manes me quieren matar. No, dijo, Señor, guárdame del mal. Jesús siempre nos enseñó a plantear soluciones a los problemas y no dejar, ay Señor, usted verá qué hace conmigo. No, plantee una solución sabia e inteligente a su necesidad. Cuando a Jesús también venía, siempre le planteaban soluciones, nunca le dijeron, Señor, necesitamos que nos des una cita y le quiero contar mi rollo. No sé si allá en Argentina dicen rollo, ¿no? Entonces no era así. Por eso es que Jesús, cuando la gente venía, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces le decía, que reciba la vista. Di tu palabra y mi siervo sanará. Señor, ponga las manos sobre mi niña y vivirá. Traían soluciones, no los problemas, sino planteaban soluciones. Dios quiere que usted plantee las soluciones a las necesidades y a los problemas que usted tiene. Ese es el tercer paso para hacerlo conforme a las Escrituras. Entonces, plantear una solución, no ni dos ni tres, solo una solución al problema que usted está, en el cual está metido, está afrontando. La cuarta cosa es que debe ser audible. Jesús dijo, cuando orás, decid, o sea, necesitamos decirle a Dios lo que necesitamos, plantearle la solución que necesitamos de manera audible. No quiere decir que a grito entero. En la Biblia hay personas que hablaron bajitico, como la mamá de Samuel cuando lo pedía. Pero también dice que alzaron su voz los discípulos y oraron a Dios y alzaron su voz cuando tuvieron miedo, cuando fueron amenazados. Y dice que después de orar tembló el lugar donde estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero siempre hay que hacerlo de manera audible, porque la Biblia dice que si esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero que Él nos oye. Aunque la Biblia dice que Él sabe, antes que nosotros le pedamos, sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero necesitamos decírselas, porque Jesús nos enseñó que la oración debe ser hablando. Y por último, debemos confesarlo, llamarlo, decirlo. Después de que una persona le hemos pedido a Dios, ya necesitamos que confesarlo y darlo por recibido en el nombre de Jesús. Porque recuerden que Jesús oró 4 días para que Dios resucitara a Lázaro, pero Lázaro seguía en la tumba. ¿Por qué, si ya había pedido al Padre, había planteado la solución, por qué Lázaro seguía en la tumba? Hasta que Jesús no le dijo, Lázaro, ven fuera, el hombre no salió.
Pero es que Jesús siempre le decía, conforme a tu fe te sea hecho. O sea, siempre estaba confesando, llamándolo, diciendo que fuera hecho. Y recuerdo una ocasión cuando estaba de misionero en la selva, me llevaron una señora muerta hacía 2 días con 8 meses de embarazo para que yo la resucitara, pero yo era muy niño, tenía como 18 o 19 años cuando me pasó eso. Y no sabía orar todavía. Y entonces yo oré los 4 pasos que conocía, pero no conocía el quinto. Y la señora siguió muerta porque nunca le dije que se levantara. Así también uno ve en Pedro, entonces eso me llevó a estudiar las Escrituras y hay 9 casos de resurrección en la Biblia. Y siempre le dijeron que se levantara, que en el nombre de Jesús se resucitara, le dieron la mano, siempre hicieron una acción para que la persona resucitara. De acuerdo a eso, cuando uno ora, entonces si yo oro por un enfermo, le digo en el nombre de Jesús sea sano. O si le pedí algo, digo en el nombre de Jesús yo recibo eso que le acabo de pedir. Y también termino con la palabra amén. Esos son los 5 pasos de la oración al Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución de forma audible y confesándolo, llamándolo o que se ha hecho en el nombre de Jesús, y terminamos con la palabra amén. Y un consejo, si usted se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Muchas gracias, hermano. Amén, pastor. Muchísimas gracias por ese consejo. La verdad que es muy importante tener esos puntos muy claros. Así que para cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar allí en esta transmisión. Les animo de corazón a que sigan adelante. Amén. Amén. Y bueno, yo ya soy uno de ustedes también. Yo ya quiero. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias. Ya junto con mi esposa, ya si Dios lo permite, nos vamos a poner de acuerdo con el pastor y con ustedes para empezar las clases, que de verdad las puertas acá en Argentina están abiertas para ustedes. Amén. Amén. Gracias, hermano. Cuando ya termine toda esta situación puedan viajar, puedan venir, conocer estos lugares y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Amén, hermano. Gracias. Ahora sí nos vamos para la Patagonia. Ahora sí nos vamos para la Patagonia. Pero no castigados. No castigados, como es el dicho en Colombia, sino para bendecir. Amén. 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 Así que muchísimas gracias. Pastor Israel, terminemos entonces con la oración. Invitarlos a todos, Juan Diego. Hay muchas personas que tienen dudas, vacíos en la palabra. A mí me pasó mucho que yo a veces leía y habían cosas que parecían contradictorias, no entendía, no sabía cómo por qué estaban. Entonces tenemos un espacio que se ha creado que es Pregúntele al pastor. Gracias a Dios tenemos al pastor Israel, que es un maestro en la palabra. Hoy en día escasean, por eso hay que valorarlos mucho, y él nos cogió y nos muestra que todo está ahí. Mira, ni una coma ni una tilde se pasa. O sea, para la gloria de Dios, todo tiene una razón de ser. Así que para las personas que también tienen dudas, que les gustaría entender, tenemos unos espacios. También tenemos cursos de liderazgo, también tenemos cursos de sistema para aquellos que quieren servirle al Señor online y no saben manejar las herramientas. Recuerden, es gratuito, suscríbanse al canal de los 3000 Obreros, llévenos también en sus oraciones, conéctense en esta comunidad que realmente es de edificación. Muchas gracias, Juan Diego, por la invitación, y adelante, Pastor Israel. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en esta mañana te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, porque es un día más de vida y un día menos, Señor, para estar delante de ti, Señor. Gracias porque cada día que pasa nos acercamos al encuentro contigo en la nube, Señor. Muchas gracias a ti en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que tú bendigas este ministerio del hermano. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y a todos los argentinos, que todos conozcamos, Señor, a Jesús conforme a las Escrituras, y que te conozcamos a ti, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Señor, te ruego, como dice tu palabra, que este
palabra no vuelva vacía, sino que lleve vida, vida en abundancia y vida eterna, porque para esto tú la enviaste, oh Dios, que no vuelva vacía, sino que, oh Dios, ponga en el corazón de cada uno la necesidad, oh Dios, de conocer a Jesús conforme a las Escrituras, Señor, y que haya despertado ese interés en cada uno de realmente llegar a conocer a Jesús conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, que tú sigas obrando y añadiendo obreros a tus mies, que el evangelio corra y sea glorificado a lo largo y ancho de Colombia y de Argentina y de todo el mundo, Señor, para que muchos sean salvos, Señor. Que todos aquellos que están procurando entrar puedan encontrar la puerta, y que la puerta es tu Hijo Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, glorifícate, y gracias a ti, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de estar en este medio, en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, que así se ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Israel, hermano Arlet, Pastora Zuley, Pastora María Verónica. Muchas gracias. Que el Señor cada día sea derramando bendiciones sobre sus vidas. Gracias, hermano, que así se ha hecho. Amén. Lo mismo. Muchísimas gracias, pastor. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Juan Muchas Diego. gracias. Dios le bendiga. Un abrazo. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo. Amén. Dios los Dios les bendiga a bendiga. todos. Bien, ahí estábamos con nuestros hermanos del Ministerio 3000 Obreros. La verdad que una bendición muy grande el poder estar allí con ellos, el poder estar compartiendo, el poder escucharles, que la verdad que es una gran bendición. Así que si usted está interesado, búsquelos en el Facebook, en 3000 Obreros. La verdad que Dios tiene cosas grandes, Dios hará cosas grandes y maravillosas. Vamos a ver el siguiente video musical y después vamos a hacer una oración para despedir la transmisión. Aleluya. Gloria a Dios. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu Así rostro. es, sí, Señor Jesús. Fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Gracias, Señor. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras. Luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea yo quien falle. Viva en mí la paciencia y tolerancia cuando haya disensiones. Sí, Señor. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Aleluya. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Gracias, Señor Jesús. Refrena esta lengua malcriada, que no salga de ella comentario
labios torpes, que procures siempre vendar lastimaduras, pronunciando bendiciones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero. Quiero ser un mejor hombre. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Oh Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor amado Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir con nuestros hermanos del Ministerio 3000 Obreros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bendigo su ministerio, bendigo al pastor Israel, Padre Celestial, y gracias por todas las cosas que, Señor amado Dios, pudimos aprender en el día de hoy, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad en todo tiempo, Señor amado. Bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron allí en la transmisión, Señor amado Dios. Te pido que seas tú cada día dándoles fortaleza, dándoles fuerza en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Antes de terminar, quiero invitarles hoy a las 10 de la noche, horario argentino, 8 de la noche, horario colombiano. Voy a estar predicando vía Facebook Live en la página del ministerio La Gran Arca de la Salvación. Voy a estar dando una palabra allí hoy a las 10 de la noche, hora argentina, 8 de la noche, hora colombiana. Mañana también tenemos un invitado especial, estoy esperando que me confirmen. Y el próximo lunes voy a estar transmitiendo un poderoso testimonio de la evangelista Vilma de Souza, que Dios la libró de la esclavitud, de la brujería y del satanismo, y ahora es una mujer de Dios. El próximo lunes 9 de la mañana, así que están cordialmente invitados. Ánimo para adelante en Cristo Jesús. Bendiciones para todos ustedes y me despido con esta alabanza y que el Señor sea bendiciéndolos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Desde los extremos hasta el mar, resuenan los cantos sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma. Al rey,
sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad?